un camino de doble vía. La deidad necesitaba a María. La deidad nos necesita a nosotros. ¿Por qué nos necesita a nosotros? Porque hay un conflicto cósmico. La deidad necesita que nosotros respondamos a la salvación para que su nombre, para que su acción sea vindicada en el universo, porque Satanás lo ha acusado de ser tirano. Mis amados, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Gracias por estar en sintonía con nosotros constantemente, estar pendiente de este canal. Quiero enviar un gran saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, amigos que se han suscrito a este canal. Gracias por hacerme notar sus inquietudes. Gracias por sus comentarios. Quiero también aprovechar el momento para enviar un saludo a nuestros hermanos del grupo Cristiano Maranata. Un saludo también a nuestros hermanos que están en todas las denominaciones cristianas. El Señor está llamando a un pueblo para conformar un pueblo para este tiempo. Ese pueblo, mi amado y amada, viene o será extraído de todas las denominaciones cristianas, sin excepción alguna. El Señor Jesús dijo que tiene otras ovejas en otros rediles, las cuales a Él les interesa atraer a sí mismo. Así que basándonos en ese texto, amado, unámonos, no en concilios ecuménicos, no con Babilonia, no. Tenemos que unirnos como pueblo de Dios para dar el fuerte pregón. Así es, amado. Te invito, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que eso sea una realidad en nuestras vidas. Querido Consolador, Señor, tú estás dirigiendo a tu pueblo desde que Jesús te dejó hace 2000 años en esta tierra. Dirigirnos, instruirnos, capacitarnos, quebrantar nuestros corazones sobre la roca. Tú nos convences de justicia, de juicio y de pecado. Tú nos enseñas a diferenciar lo que es la verdad del error y estás convocando a tus hijos sinceros que están en todas las denominaciones cristianas a unirnos para conformar un pueblo. Glorifícate en este sentido sobre nosotros. En tu nombre, Jesús, maravilloso Dios, agradecemos estas bendiciones. Amén. Bien, mis amados, vamos a reflexionar hoy acerca de lo que está escrito en el libro de San Lucas, el capítulo 1. Vamos a ver qué podemos aprender hoy en este sentido. El misterio de María es el tema para hoy. Lucas capítulo 1, el anuncio de Jesús. Vamos a leer todo este capítulo a partir del versículo 26 y luego vamos a desarrollarlo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esa? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a lo que me has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Bien, amados, ahora vamos a tratar de desarrollar en el tiempo que tenemos algunos aspectos interesantes de este relato. Uno de ellos es la salutación que hace el ángel Gabriel a María. Otro aspecto interesante, lo que pensaba ella respecto a esa salutación. ¿Por qué el ángel le dijo no temas? ¿Qué significa el hecho de que ella había hallado gracia delante de Dios? ¿Qué significa el nombre Jesús? ¿Por qué el mismo Dios ha colocado ese nombre a este niño por nacer o por concebir? Otro aspecto interesante, María pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Seguimos con los aspectos interesantes para reflexionar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Qué significa eso de que el Espíritu Santo iba a venir sobre María? También el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso de que María iba a ser cubierta con la sombra del Altísimo? El término que dice será llamado, ¿verdad? Vamos a analizar eso también. Porque el versículo 36, Gabriel introduce en esta conversación con María, está introduciendo un dato respecto a su prima, respecto a Elizabeth. ¿Por qué? El versículo 37 nos dice, porque no hay nada imposible para Dios. Ya sabíamos que, por ejemplo, Sara había salido embarazada también en su vejez. Ya en las escrituras había ese precedente. Ya no, Dios nos había demostrado que en ese sentido Él no tiene problemas también de hacer que una mujer que ya había perdido la menstruación podía salir embarazada. Así que ese texto es muy clave allí, porque no hay nada imposible para Dios. Bien, vamos a introducirnos en la explicación de cada uno de estos aspectos. El término virgen significa señorita, una joven que todavía no ha experimentado relaciones sexuales con ningún varón. Por eso es que a María se le dice allí virgen, y virgen eran todas las muchachas del tiempo de ella. Recordamos que en el tiempo de María, todas las jóvenes eran instruidas para ser instrumento de Dios para el nacimiento del Mesías. Así que María no era una excepción en ese sentido, ya que todas las jóvenes eran instruidas para ello. El término salve es un saludo. En latín significa saludos o te saludo, y en griego significa regocíjate o alégrate, de manera que el ángel Gabriel le está diciendo a María, te saludo María, regocíjate María. En el comentario bíblico, el término salve, mira cómo nos lo explica, proviene del griego jaire, es un saludo común en ese tiempo, de manera que cuando el ángel Gabriel está utilizando el término salve para saludar a esta joven, no le está diciendo algo extraordinario o algo fuera de lo común. Era simplemente salve
es un saludo muy utilizado en aquel tiempo. Entonces es un saludo común para el tiempo que expresa estima y buena voluntad. Este saludo puede compararse con las palabras paz a vosotros. Entonces el ángel Gabriel le está diciendo a María, te saludo, paz a ti, María. Y es una fórmula para saludar que se usa en el cercano oriente hasta el día de hoy. De manera, María, salve, te saludo, paz a ti. También podría decir shalom, que significa la paz sea contigo. Como acabamos de decir, era un saludo muy común en aquel tiempo. No es como la iglesia popular que quiere hacer notar que el término salve tiene que ver con un aspecto divínico. No, simplemente es un saludo común. María, no temas, porque el ángel le dice a María que no se exalte, que no experimente temor, miedo por la presencia. No te sorprendas por lo que te diré. No te sorprendas que yo haya venido a hablar contigo. Recordamos que a Zacarías también Gabriel se le presentó y le dijo algunas palabras parecidas. Entonces Gabriel le dice a María que no tema por su presencia, pero que tampoco vaya a temer por las cosas que le va a revelar en ese momento. Has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso de que María había hallado gracia delante de Dios? Mira lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, para responder esta pregunta. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En esto radicaba la gracia que Dios había encontrado en María. Era la misma gracia que Dios había encontrado tanto en Zacarías como en Elisabet. ¿En qué radicaba esa gracia? ¿Por qué Dios se sentía complacido por Zacarías y por Elisabet? Es lo que nos está diciendo. Dios se complace de ti. Dios está complacido contigo. Dios está contento contigo. ¿Por qué? Porque eres justo delante de Él y andas irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De manera que si María no hubiese andado irreprensible ¿en qué? En guardar los mandamientos de Dios, en guardar sus ordenanzas, en vivir apartada de las cosas del mundo, en tener una relación estrecha con Jehová. Entonces María es considerada por nuestro Dios, por Jehová de los ejércitos, como una mujer justa, tan justa como Dios había encontrado a Elisabet, su prima, y a su esposo Zacarías. Eran dos esposos irreprensibles que guardaban los mandamientos de Dios y las ordenanzas del Señor. En ese sentido, entonces, María hallaba gracia delante de nuestro Dios. Un aspecto digno de notar aquí es el término Dios. Recordamos que en la mentalidad hebrea, en la religión hebrea, el término Dios está remitido a Jehová de los ejércitos. Jehová era el Dios de los hebreos. Y así nos los va a presentar la inspiración a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Dios se está revelando a esta nueva iglesia que se va a formar a partir de la prédica de Juan el Bautista. Sí,
porque Juan el Bautista comienza a preparar el camino para la llegada del Mesías. Juan el Bautista es el precursor de la iglesia que Cristo va a fundar. Juan el Bautista está llamando a todas aquellas personas que están preocupadas por el cumplimiento del pacto, y entonces los está bautizando, es decir, los está confirmando en ese pacto. Están sellando pacto en ese momento a través del llamado al bautismo que está haciendo Juan el Bautista antes que Jesús aparezca en las riberas del Jordán. Muy bien, entonces ya sabemos cuál era el significado o qué contienen estas palabras de has hallado gracia delante de Dios. Así como tú y yo tenemos que hallar gracia delante de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo irreprensibles. ¿Cómo vamos a hacer eso de permanecer irreprensibles? Guardando los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios. Para nuestro tiempo, los mandamientos de Dios son 10, amado. Éxodo 20, allí están los 10 mandamientos. Si permanecemos adscritos, si permanecemos en obediencia a esos mandamientos, entonces estaremos irreprensibles delante de Dios y seremos considerados justos. Es decir, tendremos gracia delante de nuestro Dios. Dios estará complacido con nosotros. Eso era lo que Gabriel le estaba diciendo a María. Dios está agradado contigo. Muy bien. El término acá o la frase muy favorecida, ¿en qué sentido era que María iba a ser favorecida? ¿O por qué era considerada favorecida? Mira, el diccionario nos dice que favorecido es acogerse a alguien o a algo. Entonces, María estaba acogida a Dios, acogida a sus mandamientos. María era una muchacha que amaba a Jehová Dios, así como lo amaba Zacarías y Elizabeth. Y tomo de referencia a este caso porque el mismo ángel Gabriel lo ha incluido allí para que nosotros lo tengamos en cuenta. Hagamos una relación entre María y Elizabeth y Zacarías. Una relación que vamos a comparar para que no tengamos ideas extrañas con respecto a los términos que el ángel Gabriel está utilizando para dirigirse a María. De manera que acogerse a alguien o a algo, y tiene una segunda acepción, valerse de su ayuda o amparo. Entonces, si nosotros aplicamos esto de valerse de su ayuda o amparo, encontramos que allí hay un camino de doble vía. Primero, Dios va a valerse de la ayuda de María. ¿Cómo es eso? Sí, porque María va a convertirse en instrumento de la deidad para que la deidad pueda encarnar, para que la deidad pueda introducirse en nuestro mundo. De manera que ese es un camino. Y también el segundo camino de esta acepción es que María también, así como nosotros, debemos valernos de la ayuda o el amparo de nuestro Dios para completar nuestro proceso de salvación. Así es, entonces es un camino de doble vía. La deidad necesitaba a María, la deidad nos necesita a nosotros. ¿Por qué nos necesita a nosotros? Porque hay un conflicto cósmico. La deidad necesita que nosotros respondamos a la salvación para que su nombre, para que su acción sea vindicada en el universo, porque Satanás lo ha acusado de ser tirano, ha acusado a la deidad de ser tirana, de obligarnos a nosotros a hacer las cosas o pena de muerte, a obedecerlos o pena de muerte. De manera que la deidad necesitaba que María le ayudara en ese sentido
de introducirse en este mundo, pero no la puede obligar. No fue algo que la deidad decidió y ahora lo tienes que hacer así porque yo te lo ordeno. No, María tenía que decirle, sí, estoy de acuerdo. Entonces, así la deidad actuaría en función de la salvación de la raza humana. Pero necesitaba que María estuviese de acuerdo en esa acción que la deidad va a tomar. De manera que el diccionario nos abre un poco ese compás de ideas para seguir entendiendo lo que estaba pasando en esta entrevista y lo que va a suceder a lo largo de la historia del nacimiento o de la encarnación del Verbo. Acogerse a alguien o a algo. La deidad también se estaba acogiendo ahora a la decisión que iba a tomar María con respecto a algo, ¿verdad? Con respecto a ¿qué sería ese algo? Con respecto a la introducción del Verbo en el mundo y valerse de su ayuda o amparo. Ambos se estaban acogiendo uno al otro. María se acogía a la decisión de Dios y Dios se acogería también a la decisión que María debía tomar en ese momento. ¿En qué sentido es que María es favorecida? ¿No? Fíjate que María fue favorecida en el sentido que se iba a valer, Dios se iba a valer de ella como instrumento para introducirse en nuestro mundo en forma humana. Esa María fue favorecida por eso. Ninguna otra joven que se había preparado para ese acontecimiento o para ese evento tuvo ese privilegio, si no lo tuvo María. No quiere decir que en Israel no hubiesen otras jóvenes que viviesen irreprensibles, otras jóvenes que amaran a Jehová. Eso no es lo que quiere decir tampoco este relato. Pero María, así como Elías, ¿verdad? Fue tomado como instrumento. Recordamos que Eliseo también amaba a Jehová, por eso fue llamado. Elías fue llamado por Jehová porque lo amaba, pero en su tiempo Dios le dijo: tú solo no has quedado como piensas, que tú eres el único que es profeta, que tú eres el único que me ama, que eres el único que tienes preocupación por el pacto, por el pueblo. No, allí está Eliseo, que también está preocupado, también me ama. De esa misma forma podemos interpretar este caso con María. Muchas otras muchachas podían haber amado a Dios, solamente que en este caso Dios está llamando específicamente a María. Otra cosa que podemos aprender acá: el Señor es contigo. Este saludo era común en tiempos del Antiguo Testamento y lo podemos rastrear allí en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12. También en Ruth, capítulo 2, versículo 4. El Señor es contigo, paz sea a ti, shalom, salve. El Señor es contigo, o sea, Dios, y repetimos lo que hemos dicho anteriormente, está agradado contigo. Dios está a tu lado. El Espíritu Santo permanece a tu lado. Por tal motivo, debemos entender que dicho saludo no tenía ningún agregado excepcional al dirigirse a María. Dios es propicio benignamente a toda aquella persona que se relaciona con Él. Así es, el Señor es contigo, el Señor es conmigo. Si tenemos una relación con Él, entonces Él se relaciona con nosotros benignamente, nos usa como sus instrumentos, nos capacita, nos da el don del discernimiento, constriñe nuestros corazones, nos va edificando progresivamente. Eso significa: el Señor es contigo. El Señor nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Así que Gabriel está diciendo a María: el Señor ha estado contigo a lo largo de tu vida. La deidad te ha apoyado, te ha protegido, así como nos ha protegido a nosotros a lo largo de nuestras vidas, que ha batallado a favor nuestro contra el enemigo. Así que
de esa misma forma, Dios había estado con María. Bendita tú entre las mujeres. ¿Qué le quería decir Gabriel a María con esto de bendita tú entre las mujeres? ¿En qué consistía esta situación de bendición? Mira lo que nos dice el mismo relato. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces María iba a ser bendecida porque iba a disfrutar del privilegio de la maternidad. Allí radicaba su bendición, recordando que las mujeres en el tiempo de Jesús, si no tenían hijos, se consideraban desgraciadas, se consideraban desplazadas de la sociedad, no admitidas en la sociedad. Toda mujer anhelaba en la representación por lo menos de un hijo varón. Así que si no tenían hijos, las damas del tiempo de Jesús se sentían desgraciadas. Recordamos el ejemplo de Ana, que lloraba por esa situación de ser estéril. También Elizabeth pudo haberse sentido desgraciada por ese hecho. No había un heredero en su familia. Zacarías sufría, no había un heredero sacerdotal en su familia. Así que bendita tú entre las mujeres, María, tú vas a disfrutar de la bendición, del privilegio de ser madre, como todas las muchachas, como todas las damas que lo han tenido en Israel. De manera que la bendición radicaba allí, en la ratificación de la maternidad. Y bendito el fruto de tu vientre. Todos los hijos son benditos, amado, todos sin excepción. Así que nuestros hijos son benditos. Ese es un regalo que nos da Dios. Quiero comentarles este aspecto. Como todas las mujeres, María tendría la facultad de la maternidad, algo muy deseado por las mujeres de su tiempo, pero que en ocasiones se le era negado a muchas. Por eso es que el ángel le habla de su parienta Elizabeth, la cual era estéril, y es por eso que en el relato bíblico aparece como esa coda, es decir, ese importantísimo agregado para que nosotros en nuestro tiempo y a lo largo de la historia del cristianismo no surgiera alguien inventando rezos o inventando conceptos incorrectos. El relato o esa anotación que hace Gabriel a María con respecto a Elizabeth, tu prima también ha salido embarazada. A pesar de ser mayor, a pesar de haber perdido la condición biológica para tener hijos, ella va a disfrutar también de esa bendición de ser madre. Así que no dudes que tú también lo vas a hacer, vas a disfrutar de ese privilegio de ser madre. Y el fruto del vientre de Elizabeth es bendito también, porque los hijos son una bendición. Tu fruto también va a ser una bendición. Notemos también que el texto no dice que sería bendita sobre las mujeres, sino que el texto nos dice, bendita tú entre las mujeres. Tú también, igual que todas las mujeres, vas a experimentar el privilegio de ser madre. La bendición consistía, mi amado, en el hecho de ser tomada como instrumento para que el Verbo pudiese entrar a nuestro mundo.
también está esa extensión en esta bendición. No solamente iba a ser madre, sino que entiende, María, tú eres el instrumento para que el Verbo pueda entrar en este mundo. Has sido elegida para eso. Tienes esa bendición, pero tú tienes que tomar la decisión. Todas las niñas eran educadas con ese fin. Ahora quiero compartir contigo esta investigación que he hecho. Mira, proceso evolutivo de la veneración a María. Es importante esto porque en la religión popular se ha tomado este capítulo, esta conversación de Gabriel con María, para exaltar a María por sobre todas las mujeres, exaltar a María por sobre toda la humanidad, presentándola con un aspecto divino, una situación de divinidad, a fin de que el mundo doble sus rodillas ante María para adorar, obviando que la adoración solamente debe ser dada es al que en todo caso sería el fruto de su vientre. El fruto de su vientre es el que era o debe tener toda la adoración, no el instrumento por medio del cual el Verbo entraría a este mundo. Primero, pueden señalarse por lo menos 3 factores que acompañaron este proceso evolutivo de la veneración a María. Primero, en la cuenca del Mediterráneo, es decir, estamos hablando del mar Mediterráneo, habían cultos populares a divinidades femeninas, tales como Isis, madre de Horus, de Cibeles, de Frigia y Artemisa o Diana de los Efesios. Entonces, estas diosas también eran madres, y los pueblos que habitaban allí en la cuenca del Mediterráneo las adoraban como tales, eran diosas de la fertilidad, diosas del amor, y las adoraban. Lo curioso del caso es que cada una de estas diosas también tenían un bebé en los brazos. Por eso es que fue muy fácil introducir el paganismo, la adoración de estas diosas, introducirlas en el cristianismo. Notemos lo siguiente, esto lo puedes buscar a través de la web. Estas eran las diosas de la maternidad y la fertilidad. Pareciera que estos cultos han facilitado en cierto modo la aceptación de la veneración a María, y algunos de sus rituales han sido adoptados como parte del culto a ella, es decir, el culto a María. Los rituales con los cuales se adoraban a estas diosas de la antigüedad fueron incluidas en el culto mariano, en este culto que la Iglesia Católica armó para seguir con el engaño pagano. Número 2, un segundo factor. En los primeros siglos de la era cristiana surgieron leyendas acerca de María, las cuales fueron incorporadas a evangelios apócrifos que tuvieron gran circulación entre los cristianos. Satanás no descansa, amados. Satanás está despierto las 24 horas del día, inventando, creando error, creando engaño. Así que en los primeros siglos, Satanás estaba laborando con la finalidad de corromper, de destruir a la iglesia cristiana, la fidelidad a la iglesia, de la iglesia cristiana a las doctrinas que Cristo había establecido y que los apóstoles habían confirmado. De manera que Satanás, utilizando sus herramientas, sus diosas, fue introduciéndola progresivamente en el cristianismo, y hubo gente, hubo hombres que no amaban verdaderamente a Jehová, que no habían sido convertidos verdaderamente al cristianismo, sino que tenían todavía conceptos paganos
Estos hombres podemos llamarlos parte del movimiento gnóstico. Así comenzó la corrupción de la iglesia. Inventaron leyendas, escribieron cuentos y armaron libros apócrifos. Apócrifos significa que no pertenecen al canon sagrado, pero que los cristianos leían ávidamente porque se trataba de la vida de María. Así también inventaron muchos cuentos respecto al niño Jesús. Y también cuando Jesús fue adulto, inventaron otros cuentos. Tal es el caso de que Jesús había ido a la India, que Jesús había viajado por otros países lejanos. Esos fueron cuentos inventados e introducidos en libros que no pertenecen al canon sagrado, pero los cristianos del primer siglo leían con avidez y llegaron a creerse esos cuentos, tanto los cuentos de Jesús como niño, como adulto, como los cuentos referente a María. El tercer aspecto digno de notar es el siguiente: las controversias cristológicas. Cristológica significa todo lo que tiene que ver con la persona del Verbo encarnado, con la persona del Verbo no encarnado, es decir, con Cristo. Controversias cristológicas, que si Cristo era divino, que si no era divino, que si era divino no podía ser humano, que si era humano y era divino, entonces tenía que tener dos voluntades o dos conciencias o dos personas habitando en él. Controversias cristológicas, que si Cristo cuando murió, cuando estaba pendiente de la cruz, la persona divina, el Cristo divino abandonó al Cristo humano y se fue al cielo, de tal manera que quien sufre es el Cristo humano, etcétera. Muchos cuentos se inventaron en ese tiempo, muchas controversias respecto a esta doctrina tan apasionante como es la vida de Cristo, y todavía permanecen en nosotros. Muy bien, las controversias cristológicas que dieron por resultado la definición de la divinidad de Jesús en el siglo IV hicieron impacto en el desarrollo de la veneración de María. Si Jesús había de ser considerado como divino, se tornaba más fácil explicar esa divinidad si se le atribuía a su madre características especiales, tales como la ausencia de pecado y la virginidad perpetua. De manera que estos pensadores inicuos, como los menciona Pablo, Juan y Judas, estos perversos, creyendo o tratando de explicar la divinidad de Cristo, llegaron a pensar que era más fácil poderla explicar si le atribuían a María las mismas cualidades divinas. Es decir, Cristo es divino porque María no es pecador, porque María es divina también. Y otro aspecto interesante es que María siguió siendo virgen después del parto de Jesús. Es decir, María es virgen eternamente. Nunca se convirtió en esposa verdaderamente de José. María no rompió, en el parto no hubo rompimiento de himen. No. Entonces, ese nacimiento de Jesús en forma natural, pues se ponía en tela de juicio, etcétera. Ahora, notemos lo siguiente. Vamos a ver una declaración del Papa Pío XII que es contundente para entender cómo es que queda esta doctrina de la Inmaculada Concepción, que es así realmente como se llama para poder justificar que Cristo es divino. María tenía que ser también inmaculada.
y la concepción fue inmaculada también. Bueno, este Papa Pío XII dice, no es posible definir adecuadamente ni explicar correctamente la gran dignidad y la sublimidad de la bendita Virgen solamente teniendo como base las Sagradas Escrituras. Es decir, él está diciendo que las Sagradas Escrituras no sostienen esa doctrina de la Inmaculada Virgen, no sostienen que María haya sido virgen a lo largo de toda su vida después del parto. Tampoco sostienen que María sea sublime ni divina. La Biblia no lo sostiene, es lo que estamos leyendo, sin tomar en cuenta la tradición católica y el sagrado magisterio de la Iglesia. Es decir, solamente la tradición es la que sostiene eso. ¿De dónde proviene la tradición? De aquellos cuentos inventados referente a María que fueron incluidos en los libros apócrifos. Pasa 50 años, 100 años, 150 años, 200 años, ya es una tradición que la gente va creyendo eso. Un error se convierte en una tradición, finalmente termina en una ley. En nuestros días es una ley, una tradición, un escrito, un cuento, se convierte en una ley después de tanto leerlo, después de tanto aseverarlo, después de tanto creerlo, finalmente se convierte en una ley. Sin tomar en cuenta la tradición católica, note que esta es una tradición católica, no es una tradición del cristianismo, sino que es una tradición católica y su sagrado magisterio de la Iglesia. O sea, este es un concepto totalmente católico. Ahora, notemos lo siguiente. A partir del siglo II después de Cristo comenzó a hacerse un paralelo entre Eva y María, similar al trazo que hizo Pablo entre Adán y Cristo. Entonces, si Pablo hizo un paralelismo entre Adán y Cristo como el segundo Adán, a partir del siglo II comienza a hacerse un paralelismo similar entre Eva y María. Muy bien, ¿en qué radicaría este paralelismo? Bueno, María es la madre de todos los mortales, de toda la humanidad. María es la madre de todos los cristianos, de todos los que acepten esta religión cristiana, específicamente la religión católica. Esto es tomando solamente ese dato. Ahora, se le dio a María el título de Theotokos, es decir, la que da a luz a Dios. Aquí vemos cómo Satanás ha contaminado esta doctrina o ha generado esta doctrina, elevando a María a la condición de diosa, tal cual lo fue Eras, tal cual lo fue Cibeles, tal cual lo fue Semiramis, etcétera. La eleva a la condición de diosa, porque dio a luz a Dios. Es decir, si Dios es divino, es porque divina es la madre. En cierta ocasión escuché a un sacerdote increpar a un hermano protestante. Le decía, usted dice, porque el hermano le está diciendo, María no es madre de Dios. El sacerdote le dice, ¿usted cree que Cristo es Dios? Total que el hermano patina allí un momento en la respuesta, pero el sacerdote vuelve a preguntarle, ¿usted cree que Cristo es Dios? Sí. Entonces, si Cristo es Dios, María es la madre de Dios. No hubo más respuesta, no hubo cómo contradecir tal aseveración en ese momento. Bueno, me indigné bastante al ver ese video y lo apagué. Pero una cosa, mi amado,
escucha, en el pensamiento católico funciona eso. ¿Por qué? Porque los católicos son trinitarios sabelianos. ¿Qué significa eso? Sabelio, un sacerdote, decía que la deidad está conformada de la siguiente manera. Dios es un solo sujeto y ese solo sujeto, cuando quiere, es Padre, cuando se necesitó era el Hijo y en la era cristiana se convirtió en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina trinitaria del catolicismo, la doctrina de Sabelio. En esa doctrina, esta doctrina referente a que María es madre de Dios encaja perfectamente, porque María, si es madre de Jesús y Jesús es Dios y ese Dios es Padre, es Espíritu y es Hijo a la vez, entonces la doctrina católica sería correcta. Pero eso es en la doctrina católica. Pero en la doctrina bíblica, María no puede ser la madre de Dios porque Dios es primero que María. Dios creó a María. María es un instrumento de Dios para que el verbo pudiese entrar a este mundo. Y se han obviado otra serie de situaciones referentes a la doctrina cristológica. Pero hoy no vamos a explayarnos mucho en este tema. Podemos tratarlo en otro momento. De manera que María no puede ser la madre del Espíritu Santo, no puede ser la madre del Padre, no puede ser la madre del Verbo, ¿verdad? No puede ser, porque Dios son tres personas. María no es la madre de tres personas distintas y diferentes. Ahora muy bien, si María es madre de Jesús, tendríamos que investigar bíblicamente en qué sentido lo es, porque Jesús nunca la llamó madre a María, le dijo mujer. Eso era para evitar que en nuestro tiempo y a lo largo de la historia del cristianismo surgiera esa doctrina errónea de que María es madre de Dios. Jesús se adelantó al tiempo y le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Jesús le dijo a María, ¿qué tengo yo contigo? Mujer, mi tiempo aún no ha llegado. Yo soy tu Señor, yo soy tu Dios. Tú eres el instrumento utilizado por mí para yo introducirme en este mundo. Ese es el concepto correcto. Muy bien. Su perpetua virginidad fue proclamada en el Concilio Lateranense en el año 646 y en el Concilio de Éfeso en el año 431 se le dio a María el título de Theotokos, es decir, Madre de Dios. ¿En qué año fue eso? En el 431. 5 siglos después de la muerte de Jesús y de la muerte de la misma María, el catolicismo le da este título, le otorga este título a María como Madre de Dios. Las Escrituras nunca lo corroboraron. Jesús nunca lo expresó como tal, porque ya lo acabamos de decir, mujer, ¿qué tengo yo contigo? Muy bien, ¿desde cuándo María está en el cielo? Fíjate que el periódico El Cronista nos dice lo siguiente. La ascensión de María, también conocida como la Asunción de la Virgen María, se celebra el 15 de agosto de todos los años y es una festividad católica que conmemora la creencia de que María, Madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. Este evento no se encuentra explícitamente descrito en la Biblia, pero es
una tradición arraigada en la Iglesia Católica y fue definida como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950. Entonces, ¿cuándo es que María ascendió al cielo? Según el catolicismo, en el año 1950. ¿Y dónde estaba María desde esa fecha? O desde antes de esa fecha. Durante 1950 años, ¿dónde estuvo María? Si no estaba en el cielo, ¿dónde estaba? Porque fue elevada al cielo en el año 1950 por un papa. Ahora, el periódico El Mundo, mira lo que nos dice al respecto. La festividad se celebra desde el siglo VI, o sea, la festividad, esa fiesta, ese cuento que dijimos anteriormente, termina convenciendo a los cristianos apóstatas ya del siglo VI para que empiecen a festejar el hecho de que María ha ascendido al cielo. Inicialmente como el recuerdo de María, así comenzó, una festividad en recuerdo de María. No era que María había ascendido ya para el siglo VI, sino que era un recuerdo de la vida de ella. Pero en el siglo VII, cuando se adoptó el nombre de Asunción, porque primeramente este título de esta festividad del recuerdo de María se denominaba Dormición de María. Y en el siglo VII fue que se adoptó el nombre de Asunción, dormición por Asunción. La tradición oral de la Iglesia Católica narra que María, después de dormir, fue elevada al cielo por ángeles. El dogma de la Asunción, proclamado en 1950, establece que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma tras su muerte, destacando su pureza y santidad. Ahora, ¿por qué María no ascendió al cielo el mismo día que murió? ¿O por qué María no ascendió al cielo el mismo día que ascendió Jesús? ¿Por qué Jesús no se la llevó ya de una vez si ella era diosa? Son preguntas dignas de responder. ¿Dónde estuvo María durante 1950 años? ¿O dónde estuvo María durante 7 siglos, durante 700 años? ¿Dónde estuvo María? Porque fue en el siglo VII cuando se está hablando al respecto, ¿verdad? Pero fue en el siglo VII cuando se adoptó el nombre de la Asunción, es decir, cuando se define o cuando se confirma este hecho de la ascensión de María. Bueno, mi amado, preguntas para responder que nosotros debemos buscarle respuesta en las Sagradas Escrituras. Espero que la reflexión de hoy haya sido del completo agrado de todos vosotros, recordándoles que Jesús está próximo a venir, recordándoles que debemos hacer esfuerzos por mantenernos en santidad. Como dice el libro de Lucas, hablando de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Vamos a recordar eso, que fue lo que le dijo Gabriel a María respecto a Elizabeth y Zacarías. Mira, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Tú y yo debemos andar así, para que el Señor esté agradado con nosotros, para que el Señor nos favorezca, para que no tengamos temor cuando el Espíritu Santo se acerca, para que no tengamos temor cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, para que no nos sorprenda la noticia de que estamos perdidos. Eso también podemos aprender de este capítulo de San Lucas.
Mi amado, un gran abrazo para cada uno de vosotros.